esa denuncia bastante grave de 75 hectáreas que se les ha cedido a una tercera persona. Para conversar sobre esto, nosotros estamos con el concejal Federico Morón para que nos pueda conversar justamente sobre estos puntos que también en conferencia de prensa estuvieron comunicando. Federico, qué gusto tenerte en Hola País. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Brian. El gusto es absolutamente mío y además de la posibilidad de poder contarle al pueblo cruceño lo que pasa con esta que es la muralla de defensa de todos nosotros, el cordón ecológico. Federico, constantemente en estos años que usted estaba en campaña se ha dedicado a hacer este tipo de fiscalizaciones y denuncias con respecto a la protección de lo que le pertenece a los cruceños. Háblenos, por favor, de esto que ha sido vulnerado. Bueno, Brian, desde ciudadano, como activista y ahora como concejal, sigo defendiendo el cordón ecológico y creo que lo que ha sucedido el día de ayer es histórico porque primera vez que se tiene a todas las bancadas del órgano legislativo del Consejo Municipal al unísono pudiendo declarar en emergencia este cordón. ¿Por qué en emergencia? Primero porque el cordón nunca ha estado en un peor momento, es decir, desde la gestión de Johnny Fernández se ha incrementado absolutamente la cantidad de tala, construcciones ilegales y todo lo malo que se puede hacer dentro del cordón ha sucedido en esta gestión. Pero ya hemos llegado a un nivel alarmante realmente porque algunos privados están consiguiendo vía justicia, vía algunos jueces y en este caso con amparos constitucionales a 350 kilómetros de Santa Cruz, en el municipio de Concepción, ahí están consiguiendo vía un amparo y un juzgado, están consiguiendo dejar en vulnerabilidad 75 hectáreas dentro del cordón, justamente para beneficiar a un privado que tiene una cantidad de hectáreas dentro de este espacio. Pero estas hectáreas son del gobierno municipal, o sea, el propietario de estas hectáreas que se están apropiando son de todos los cruceños y están en un espacio que está hecha para la defensa de Santa Cruz. El cordón ecológico no es solamente un cordón ecológico, un espacio verde, es una obra de ingeniería civil que defiende y ha defendido a los cruceños de las posibles riadas, posibles desastres. Entonces, este espacio verde que nosotros vemos, en realidad tiene dos diques de contención, uno cerca al río y uno más cerca a la ciudad, y en medio está todo ese bosque verde que se llama la llanura de inundación. Está hecho para protegernos de el ingreso del río. Ya históricamente, desde el año 83 hasta ahora, 7 veces nos ha defendido literalmente el cordón ecológico de que el desastre entre hasta el segundo anillo, el río entre hasta el segundo anillo. Entonces este es un momento clave porque el Consejo en general, ante la falta de voluntad política del actual alcalde para generar una auditoría jurídica, técnica y ambiental, nosotros vamos a tener que hacerlo y ya venimos intentando hacerlo, pero primera vez con tanta fuerza y con todas las bancadas. Esta auditoría, Brian, nos va a permitir saber quiénes dentro del cordón ecológico efectivamente son dueños reales. Para que la gente lo sepa, existen dueños históricos del cordón ecológico, pero no deben ser más de 14 o 15. Sin embargo, hoy por hoy existen 86 supuestos dueños del cordón ecológico, gente que lamentablemente todavía no podemos revisar si tienen los papeles correspondientes para llamarse dueños. Sin embargo, muchos de estos son los que destruyen con más rapidez el cordón. Bien, suena bastante interesante y bastante trabajador estar al tanto de todas las noticias, peor teniendo en cuenta de que no se está trabajando a nivel judicial en el mismo municipio de Santa Cruz. Ya nos decía que están bastante alejados de donde realmente tienen que estar haciéndolo, Federico. Sin embargo, ustedes tocaron 3 puntos de acción que justamente nos los estabas empezando a comentar. En Cristiano, para que la gente entienda, el cordón prácticamente es la necesidad que tiene Santa Cruz de que se siga controlando el río a través de eso, de que se regulen los vientos, de que siga siendo fresquita, de que siga manteniendo los niveles ambientales que todavía se pueden subsistir. Ahora, para la gente que se queja del excesivo calor, claramente la tala que nos comentaba Federico tiene que ver con eso, ¿no? Vos también seguramente manejarás la información de cuántas hectáreas se han perdido y cuánto tiene que ver esto también con las sensaciones térmicas que se sienten constantemente ahora en Santa Cruz. El calor es más pronunciado, el frío es más frío y no sé si todo tiene que ver con el cordón, pero seguramente un ecologista nos lo podría comentar. Sin embargo, quisiera que por favor nos lo puedas explicar un poquito qué es lo que se viene con respecto a la protección entonces de este terreno que es tan importante para los cruceños.
Bueno, bien que lo dices, el tema del calor y el tema de las prestaciones que hace este cordón ecológico al municipio de Santa Cruz son muchas. Como una que mencionas, tiene que ver con la regulación de la temperatura, puesto que esta área verde es relevante para esta zona de la ciudad y para la ciudad en general. Sin embargo, lo que te decía hace rato, más allá de las prestaciones medioambientales, como tener mucha fauna dentro del cordón o tener este regulador de temperatura, la gente tiene que entender de que es una obra de ingeniería civil. O sea, eso que vemos del cordón ecológico, en realidad, como Santa Cruz está 9 metros por debajo o en relación del municipio de Porongo, ¿qué significa eso? Que en el caso de que se entre el río se va a entrar hasta el segundo anillo porque Santa Cruz está más baja la ciudad. Entonces, este espacio, esta obra de ingeniería tiene 2 diques. Lo que vemos del cordón ecológico es un dique de protección cerca, o una barrera de protección cerca al río, el cordón o la área de inundación, que es el bosque que nosotros vemos, y por otro lado el segundo dique. Más allá de estos diques y de esta obra de ingeniería que fue además financiada después del desastre del 83, este espacio ya nos ha salvado 7 veces. Para que tú lo sepas, Brian, cuando el turbión entra en el 83 a Santa Cruz, el río llega con una ola de 7 metros, es decir, con una altura de 7 metros. Ya 7 veces desde el 83 hasta ahora, y la última el año pasado, hemos tenido crecidas extraordinarias de más de 7 metros. Estamos hablando de 7 metros 50. Y si llegamos a 7 metros 70, básicamente el río se entra. Entonces estamos a 10, 15, 20 centímetros de que el desastre ocurra en Santa Cruz de la Sierra, y lo único que nos defiende es este espacio llamado cordón ecológico. Son 1.500 hectáreas que tiene el cordón ecológico, y tú me preguntabas qué tan destruido estaba. Los últimos informes hablan de un porcentaje alarmante. Estamos hablando de una vulneración más o menos en el 40% del cordón ecológico, es decir, espacios que hoy por hoy no están tan resguardados o no resguardan tanto como lo hacían antes. Entonces estamos jugando a la ruleta rusa realmente con lo que pueda suceder con el municipio cruceño. Y la gente no lo sabe o no lo recuerda mucho, pero después del turbión del 83, se tuvo que hacer el plan 3000 con las 3000 familias que quedaron sin hogar, puesto que cuando llega el río murieron más de 800 personas en la madrugada. Entonces 3000 familias se tuvieron que ir. La pregunta es, ¿qué va a pasar si entra de nuevo el río en este momento de nuestro municipio cruceño, como lo hemos visto en otras ciudades afuera del país? ¿Qué va a pasar? Entonces ya necesitaríamos un plan 30.000, 300.000 para las familias que viven alrededor y que tendrían que sufrir las consecuencias. Claro, y no hay que ser tan trágicos, concejal, porque la lluvia no fue un turbión de 8 metros, sin embargo causó tantos estragos, y hablando específicamente de Santa Cruz, sin irnos a otros departamentos que seguramente la gravedad se ha puesto mayor, pero la gente que vive en Santa Cruz, cuando llueve fuerte, ya no más por la falta de árbol, por el exceso, me parece, de construcciones, de talas, como usted lo citaba, ya está sufriendo este tipo de desastres mínimos, pero desastres al fin. Imagínese si llegase a suscitar un evento como el que usted está relatando, la verdad que es bastante complicado y complejo. Esperamos que se puedan realizar las fiscalizaciones pertinentes y que puedan defender lo que le pertenece a los cruceños, y que obviamente en un futuro inmediato no estemos hablando de ninguna de estas tragedias que usted estaba citando, concejal, que pueden llegar a suscitarse, porque la historia está ahí y es para revisar y para tratar de impedir que se cometan esos mismos errores. Es correcto, Brian. Uno no trata de asustar a la gente, uno trata de que la gente entre en conciencia con el nivel de importancia de este espacio. Antiguamente uno calculaba, por ejemplo, cuando había un desastre como el del turbión del 83, hasta los ingenieros calculaban hasta 100 años después va a volver a ocurrir. Sin embargo, todo por el calentamiento global, por el mal estado de nuestro cordón, los cálculos han ido disminuyendo y han ido acercándose a la posibilidad de que cualquier rato suceda, lamentablemente. Y no es por ser alarmista, sino de que
Vemos lo que ha sucedido en Bahía Blanca, en Argentina, vemos lo que ha sucedido en tantas ciudades de Brasil, con desastres que los vemos por las redes sociales, por TikTok, pero además vemos que esos desastres ya suceden en mismo Santa Cruz. Hoy por hoy Montero Hoyo, en el Río Grande, que es parte del municipio cruceño, está con la inundación, el río sobrepasó el dique. Eso está pasando en Santa Cruz, pero en el Río Grande. ¿Qué pasa si comienza a llover 3 días seguidos, 4 días seguidos, y realmente las lluvias llegan más del lado del río Piraí? Entonces estamos jugando una ruleta rusa con la vida de mucha gente. Y lo que yo pido, Brian, más allá del trabajo que vamos a hacer como concejales, haciendo una ley corta para hacer la auditoría y saber quiénes son dueños de verdad, reunirnos con el Consejo de la Magistratura, reunirnos con el Tribunal Supremo de Justicia para ver cómo estos casos no pueden seguir ganándonos y dejando en vulnerabilidad al Consejo. Más allá de todo eso, es el momento preciso, digamos, para poder hacer que la gente misma, la que vive cerca del cordón, tire el grito al cielo, defienda su vida. ¿Por qué? Porque las decisiones que están sucediendo dentro del cordón afectan o pueden ser literalmente las decisiones que acaben con la vida de muchos cruceños, más aún los que viven en esta zona. Así que necesitamos que se mueva la gente, que se mueva la ciudadanía, más la gente del Distrito 1 que vive tan cerca al cordón y que su vida depende literalmente de lo que se haga o se deje de hacer ahí. Bien, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana al concejal Federico Morón, por habernos brindado esta información tan importante, y esperamos, la verdad, de todo corazón que puedan resolverlo y que claramente los ciudadanos cruceños se vean beneficiados con todas estas acciones que los protegen y que protegen también esto que la misma naturaleza les entregó. Gracias, concejal, tenga buen día. Muchas gracias, Brian, que tenga buen día igual.